buenas tardes. Mi nombre es Valentina Revillas y me acompañan Cristian Montoya y Sebastián Osorio. El día de hoy vamos a presentarles los diferentes hombres de ciencia que representaron la luz a través del tiempo. Empezando por Homero, que nació en el año 800 a.C. y falleció en el 701 a.C. Nació en Turquía. Recoge creencias populares en la Ilíada y Odisea, en la que trata de explicar cómo los ojos pueden observar la luz o efluvios de fuego. Continuamos con Empédocles. Nació en el año 495 a.C., falleció en el año 444 a.C. Empédocles nació en Grecia y postulaba que todos los seres materiales del universo estaban compuestos por 4 elementos: fuego, aire, tierra y agua. Sostenía que la diosa Afrodita creó los ojos humanos sin utilizar ninguno de los 4 elementos y que encendió en ellos una llama especial que brillaba hacia el exterior, haciendo la vista posible. Seguimos con Platón. Nació en Grecia en el año 427 a.C. y falleció en el 347 a.C. Consideraba que la luz era algo que emanaba de los ojos. Seguimos con Aristóteles, que nació en Grecia en el año 384 a.C. y falleció en el 322 a.C. Aristóteles creía que la luz era una especie de disturbio en el aire, uno de sus 4 elementos que componían la materia. Seguimos con Euclides. Nació en Grecia en el 325 a.C. y falleció en el 265 a.C. Su tratado sobre la óptica, en el que estudió las propiedades de la luz, postuló que la luz viaja en líneas rectas y describió las leyes de la reflexión y las estudió matemáticamente. Seguimos con Lucrecio, que nació en Italia en el año 99 a.C. y falleció en el año 55 a.C. Era romano. La luz y el calor del sol están compuestos por átomos que, cuando son expulsados, no requieren ningún tiempo para recorrer el espacio de aire en la dirección impartida por el impulso. Llegando al año 0, seguimos con Claudio Ptolomeo. Nació en el año 100, murió en el año 170 en Grecia. Escribió sobre la refracción de la luz y desarrolló una teoría de la visión según la cual los objetos pueden ser observados gracias a los rayos de luz emitidos por los ojos. Pasamos a Galeno. Nació en el año 129, falleció en el año 216. Romano, que fue partidario de la teoría de la extromisión. Debido a su autoridad como médico, su punto de vista ejerció una influencia considerable en Europa durante gran parte del milenio siguiente. Aquí damos un pequeño salto en el tiempo y nos dirigimos hacia Abu Ali al-Hassan, que nació en Irak, padre de la óptica y del método científico con el cual encuentra los principios de la óptica. Continuando con nuestra línea de tiempo, tenemos a Francesco Maria Grimaldi. Define un cuarto modo de propagación de la luz, difracción. Explica mediante nueva teoría la dinámica de la luz. Christian Huygens nació en 1629 y murió en 1695, Holanda. Una fuente luminosa emite ondas esféricas, de la misma manera que un movimiento ondulatorio en la superficie del agua emite ondas superficiales.
Un rayo de luz está materializado por una recta perpendicular a la superficie de la onda. Robert Hooke nació en 1635 y murió en 1703, Inglaterra. Punto de vista ondulatorio. La luz son rápidas vibraciones que se propagan a gran velocidad. Isaac Newton nació en 1642 y murió en 1727, Inglaterra. Expuso el resultado de algunos de sus experimentos en una reunión de la Royal Society, donde defendía también la teoría corpuscular de la luz. Ole Romer nació en 1644 y murió en 1701, Dinamarca. Se basó en la observación de Cassini y mide por primera vez la velocidad de la luz. James Bradley nació en 1693 y murió en 1762, Inglaterra. Descubrió que la posición observada de las estrellas en el firmamento variaba anualmente con respecto a la posición real en un intervalo de 41 segundos de arco. La teoría que propuso para explicarlo fue que esta variación se debía a la combinación de la velocidad de la Tierra al rotar alrededor del Sol con la velocidad finita de la luz. Gracias a esta teoría fue capaz de calcular la velocidad de la luz de una forma aceptable. Thomas Young nació en 1773 y murió en 1829, Inglaterra. Su contribución fundamental al campo de la luz es el experimento de la doble rendija, considerado no solo como uno de los experimentos más bellos de la física, sino también el experimento favorito con la luz. Agustín Fresnel nació en 1778 y murió en 1827, Francia. Las leyes de Fresnel son 3 principios que resumen algunas de las propiedades más importantes de la interferencia entre rayos de luz con diferentes estados de polarización. Las leyes son las siguientes: 2 ondas de luz ortogonales, coherentes y linealmente polarizadas no pueden interferir entre sí. 2 ondas de luz paralelas, coherentes y linealmente polarizadas interferirían en la misma forma que la luz natural. Los 2 estados ortogonales linealmente polarizados constituyentes de la luz natural no pueden interferir para formar un patrón de interferencia fácilmente observable. Incluso se gira en su alineación porque son incoherentes. Michael Faraday nació en 1791 y murió en 1867, Inglaterra. Descubrió que el ángulo de polarización de la luz se podía modificar aplicándole un campo magnético, conocido como efecto Faraday, proponiendo 2 años más tarde que la luz era una vibración electromagnética de alta frecuencia. Christian Andreas Doppler nació en 1803 y murió en 1853, Austria. Principalmente conocido por su hipótesis sobre la variación aparente de la frecuencia de una onda percibida por un observador en movimiento relativo frente al emisor. A este efecto se le conoce como efecto Doppler. Hippolyte Fizeau, francés, llevó a cabo el experimento con el que comprobó que la velocidad a la que la luz atravesaba el líquido en movimiento no era la calculada, sino que la velocidad del fluido contaba menos en la velocidad final si la velocidad con la que atravesaba la luz ese fluido era mayor. James Clerk Maxwell, escocés, inspirado por el trabajo de Faraday, estudió matemáticamente estas ondas electromagnéticas y se dio cuenta de que siempre se propagaban a una velocidad constante que coincidía con la velocidad de la luz y que no necesitaban medio de propagación ya que se autopropagaban. La confirmación experimental de las teorías de Maxwell eliminó las últimas dudas que se tenían sobre la naturaleza ondulatoria de la luz.
Albert Michelson y Edward Morley, estadounidenses, propusieron un experimento de Michelson y Morley, para medir la velocidad a la que fluía el éter con respecto a la Tierra. Max Planck, Alemania, considerado como el fundador de la teoría cuántica y galardonado con el Premio Nobel de Física de 1918. Gilbert N. Lewis, estadounidense, propuso que los corpúsculos que antes eran llamados como la luz fueran llamados fotones, nombre que se ha conservado hasta ahora, dado de la teoría ondulatoria. Albert Einstein, alemán, teoría de los cuantos. Basándose en la teoría cuántica de Planck, explicó el efecto fotoeléctrico por medio de los corpúsculos de la luz, a los que llamó fotones. Con esto, propuso que la luz se comportaba como onda en determinadas condiciones. Edwin Hubble, Estados Unidos. Desplazamiento nebular es un desplazamiento sistemático de los espectros procedentes de las estrellas y galaxias. Tras estudiar el corrimiento de los espectros de las nebulosas, lo interpretó como resultado del efecto Doppler, debido a la expansión continua del universo. Louis-Victor de Broglie, francés, introdujo los electrones como ondas y presentando por primera vez dualidad onda-corpuscular. Arthur Compton, Estados Unidos. Compton observó que al hacer incidir rayos X sobre elementos ligeros, estos se dispersaban con menor energía y además se desprendían electrones. A esto se le llamó efecto Compton. Werner Heisenberg, alemán. Sujetos al principio de indeterminación de Heisenberg. Gracias a esta ecuación podemos conocer una descripción de la probabilidad de que ocurra una interacción u observación dada en una región determinada. Paul Dirac, inglés, dio el primer paso con su ecuación de ondas que aportó una síntesis de las teorías ondulatorias y corpusculares, ya que siendo una ecuación de ondas electromagnéticas, su solución requería ondas cuantizadas, es decir, partículas.